Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido el día de hoy? ¿Cómo les ha ido esta semana? Espero que bien y, como dicen por ahí, y mejorando cada vez más. Porque eso tiene que ver con el tema que les traemos el día de hoy. La gente ahorita, muchas personas andan en búsqueda completa, en búsqueda todo el tiempo, y por eso se habla de espiritualidad, por eso se habla de transformación, por eso se habla de cambio. Yo siempre he dicho que cuando empezamos a transitar este camino, esto nunca se cierra, esto nunca se acaba, al contrario, se abren todos los días más puertas, y cuando crees que te las sabes todas, pues como que llega ese desafío o llega la prueba para que demuestres que realmente ya eres sabio en ese tema. Por eso digo que nunca se acaba y debemos de estar siempre como la mente del niño, aprendiendo cada día. No importa que nos hayamos ya leído un libro, te lo lees la segunda vez y entiendes otras cosas, ves una película por cuarta vez y le encuentras otro mensaje. Y así es la teoría, la práctica y cada cosa que te trae el mundo del cambio de la espiritualidad. Entonces, estamos buscando afuera lo que no se nos ha perdido cuando todo está dentro de nosotros. Y hoy les vamos a hacer una gran propuesta con este hombre que queremos tanto y que nos ha enseñado tantas cosas maravillosas y nos ha entregado tanta sabiduría, Alfredo Bezosa. Vamos a aprender que el maestro realmente está dentro de nosotros y que no tenemos que estar buscando afuera quien nos solucione la vida, que podemos ver herramientas, que para eso están maestros como Alfredo Bezosa, programas como este, miles de profesionales, mucha literatura, cosas a las que podemos acceder, pero que realmente el maestro está dentro de nosotros. ¿Sí o no, Alfredito? Totalmente. Bienvenido, ¿cómo estás? Maravilloso tener este espacio, me parece el más espectacular para servir, para darle herramientas a las personas para que progresen, y ese es nuestro propósito de hoy. Así es. ¿Y qué piensas? Tú vienes en una campaña precisamente de cómo enseñarle a cada persona a hacerse auto-coaching y demostrar que no hay que buscar quien nos solucione la vida, que nosotros con herramientas podemos hacer cambios sustanciales y que puede cambiar nuestra vida 180 grados. Totalmente, y fíjate que si estoy en esa campaña del auto-coaching, porque es que no hay forma de avanzar a menos que tú hagas una autoobservación y mires qué está pasando, qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás haciendo y qué resultado tienes, y con base en esa evaluación mires, ok, a mí cómo me gustaría sentirme y qué tengo que pensar y qué tengo que hacer para cambiar mis resultados, y pues en eso es que se resume el auto-coaching, ¿cierto? O sea, que yo me autoobserve y haga esa reflexión de qué me está pasando y cómo cambio la forma de pensar, sentir y actuar, que ahí se resume todo el mundo del desarrollo personal. O sea, cuando uno va a hacer un curso o cualquier cosa, siempre le dicen cómo cambiar la forma de pensar o de sentir o de actuar para tener resultados diferentes. Pero el que tiene que hacer el cambio y el que tiene que estar en la constante evaluación, pues es uno mismo. Porque el pensamiento influye tanto en nuestra vida, porque el pensamiento realmente le da forma a nuestras creaciones. Es que el pensamiento es la base de absolutamente todo. O sea, desde el pensamiento es que nosotros comandamos el corazón, cómo me estoy sintiendo, y desde ahí las acciones y desde ahí los resultados. Entonces, absolutamente todo parte del pensamiento y de nuestra estructura mental. Y ahí es donde está el cambio. Porque nosotros, la vida nos da una estructura mental, o sea, nacemos y entonces tenemos una cultura y nuestros papás nos dan unas enseñanzas, unas creencias, la religión, el medio, y con eso vamos viviendo, ¿cierto? Entonces, si mi mamá me dijo, tenga mucho cuidado, mija, que los hombres son todos iguales, pues con base en eso yo me siento cuando un hombre se me acerca, y con base en eso actúo, y con base en eso tengo un resultado, y si estoy actuando desde ahí, pues probablemente me quedo solo, ¿cierto? O sola, y ese es mi resultado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Cambiar la forma de pensar en cuanto a las relaciones, en cuanto al dinero, en cuanto a la paz interior, al funcionamiento del mundo, y todo parte de la forma de pensar. Entonces nosotros vamos, y ahí es donde viene el auto-coaching, porque nosotros vamos con esas creencias o esos miedos que nos introdujeron y vamos viviendo, y pues en un momento dado los resultados no nos dan, o no tengo el dinero, o no tengo la pareja, o estoy estresado todo el tiempo, o me enfermé. ¿Con base en qué? En eso que pensé. Y cuando alcanzamos ese punto de saturación en donde uno dice, no, pues es que esto no puede ser así, ¿sí? La vida no puede ser esto, o sea, ¿cómo es que yo estoy sin pareja? ¿O cómo es que vivo enfermo? ¿O este estrés tan horrible? Y ahí es donde uno empieza a buscar información. ¿Y qué le va a decir esa información? Necesitas cambiar la forma de pensar para sentirte diferente, actuar diferente y tener resultados diferentes. Hablando de las creencias, Alfredo, ¿por qué desinstalar una creencia es tan complicado? De hecho, identificarlas
es complicado o digámosle poco fácil. Cuando detecto mi creencia, estoy segura que ese es el primer gran paso que das hacia tu evolución, hacia tu cambio, a cambiar tu vida. Pero primero es complicado detectarla y segundo desinstalarla. A veces se tiene la información y uno dice, pero ¿cómo me la quito de la cabeza? 20 años con esto en la cabeza, 40 años con esto en la cabeza, ¿y cómo hago? Sí, tal cual. Es que el problema de las creencias es que uno se las cree. Sí, se llaman así, porque uno cree que eso es verdad. Entonces, digamos que el primer paso para desinstalar una creencia es darme cuenta el resultado que lleva a mi vida, ¿cierto? O sea, creer que todos los hombres son iguales y que solo quieren una cosa, eso tiene un resultado en mi vida. Pero como yo me lo creo, entonces ahí es donde está la dificultad. Alfredo, y es cierto que el cerebro, cuando nosotros tenemos esa creencia, busca la situación para reafirmar esa creencia. En el caso que tú acabaste de dar, todos los hombres son iguales, entonces doy con hombres iguales para que yo me sienta desilusionada, para que vea que es que todos hacen lo mismo, entre comillas, esto es una creencia, y mi cerebro se sienta tranquilo. Es una manera muy metafórica de explicarlo, cómo funciona. Sí, digamos que uno busca verificar eso que cree. Entonces, cuando un hombre me quiere tomar la mano, sí ve, ahí está. Todos son iguales, entonces solo quieren la parte física. Entonces, yo me reafirmo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que nuestra creencia es una falsedad? ¿Sí? Y aquí necesitamos entrar un poquito en el terreno filosófico de entender qué es verdad y qué es falso. Entonces vamos a poner un ejemplo en la física, ¿cierto? Un físico manda una teoría de que para llegar a la luna hay que hacer esto, esto, esto y esto, y lanza una hipótesis. Entonces, ¿cómo hace para saber que su hipótesis si era verdad o era falsa? Pues cuando la toma y alcen el cohete, hacen todos los cálculos, si era verdad, pues llegan a la luna. Y si no era verdad, pues se equivocaron y pues no llegaron, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, el cohete es lo que nosotros vamos a lanzar a la vida y el resultado de llegar a la luna es si yo logré estar tranquilo, tener bien mi economía, mi armonía, mi salud, mi prosperidad, mi disfrute de la vida. Es decir, si yo logré ser feliz con lo que creo, mi creencia era verdad. Alfredo, eso quiere decir que si tengo problemas en las relaciones o tienes problemas en el trabajo o constantes problemas en las relaciones con los otros, el dinero no llega con facilidad a tu vida, tienes fallas, tienes obstáculos, tienes quiebres en las diferentes áreas de tu vida, es porque tienes creencias falsas indiscutiblemente. Correcto. ¿Y cómo sabes que son creencias falsas? Eso. Porque pensar, sentir y hacer desde lo que tú crees no te da un buen resultado en la vida. Entonces, ¿cómo sé que mi creencia es verdadera? Porque cuando la aplico en mi vida, pues soy feliz y tengo paz y armonía y me va bien en la economía, todos mis resultados están bien. Y esa es la forma de verificar, ¿sí? Entonces, el primer trabajo es decir, bueno, si mis resultados no dan, ¿qué tengo que cambiar? Y siempre vas a tener que empezar por cambiar la forma de pensar. Y ahí es donde uno busca información. Bueno, entonces, si no es que los hombres todos son iguales, ¿qué tengo que pensar de las relaciones? Si quieres ser feliz, es tu decisión. Entonces vamos a hacer un juego. Tú eres el coach. Perfecto. Yo soy la paciente y vengo porque estoy aburrida con algún aspecto de mi vida. ¿Cuál trabajamos? Trabajemos el trabajo, que es el más común. El trabajo, hay que trabajar muy duro para conseguir algo. De eso tan bueno no dan tanto. No tengo tiempo para nada. Listo, trabajemos. Perfecto. Entonces vengo donde ti. Hola, Alfredo. Cuéntame, Dianita, ¿en qué te puedo apoyar? Siento que hay que trabajar muy duro de verdad para conseguir las cosas en la vida. ¿Y cómo te sientes trabajando así de duro y en esa lucha? ¿Qué sientes? Como que no tengo tiempo para nada, como que no puedo disfrutar. ¿Qué sientes? Sentimiento. Siento como obligación, siento como que me obligan a hacerla, como si tuviera que hacer las cosas así no quisiera. ¿Y cómo te sientes obligada? De que te esté obligando la vida. No me gusta. ¿Pero qué sientes? ¿Frustración? Frustración. Perfecto. Frustración. Pero fíjate que para uno sentir algo no es por lo que pasa. No es por el trabajo, no es por el tiempo, sino es por lo que estás pensando en relación a tu trabajo. ¿Qué piensas para sentir frustración y estar en esa lucha? ¿Qué es lo que tú piensas? Que para conseguir algo hay que trabajar muy duro,
que hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que hacer mucho. Perfecto. Entonces, si tú piensas eso y sientes eso, lo que estás haciendo en el día a día es que... Trabajando mucho. Perfecto. ¿Y qué resultados vamos a tener? Entonces, fíjate que ahí voy a hacer una pequeña pausa para que analicemos cómo vamos, ¿cierto? Acuérdense Entonces, que esto es un ejemplo que estamos dando para que ustedes tomen nota. Estoy segura que muchos se van a identificar con este ejemplo. Pueden haber más adelante haremos otros, pero vayan tomando nota para hacerse el autocoach. Perfecto. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos que Dianita trabaja un montón, se siente frustrada y piensa que la vida es para luchar y que si uno quiere conseguir resultados hay que lucharla toda. Entonces vamos a analizar si eso que ella piensa y que muchos de nosotros podemos pensar en un momento dado, si eso es verdad o no es verdad. Entonces vamos a analizar los resultados. Entonces cuéntame una cosa, ¿cómo está tu paz interior? No muy bien, porque entonces no tengo tiempo para estar con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. O sea, tú estás trabajando y estás diciendo, y mis hijos allá solos. Exactamente. ¿Cierto? Y tan chiquitos y no tengo tiempo para ellos. Exacto. Y mi marido, quién sabe en qué anda, que está solo. ¿Cierto? Entonces ahí pierdo mi paz. Las relaciones, ¿cómo están? Si no tienes tiempo para tus hijos, para ti y para tu marido. No tengo tiempo de tomarme un café con mis amigas, no tengo tiempo de visitar a mis papás, no tengo tiempo de estar con mis hermanos. Perfecto. Y si no tienes tiempo para descansar, para ti, ¿cómo crees que va tu salud? No, en un estrés constante, no me alcanza el tiempo ni para hacer ejercicio, para hacer lo que tanto me gusta, para ir a comer, no sé. Perfecto. Entonces digamos que de tus 5 resultados tienes solo probablemente uno bien. Porque no estás en paz, económicamente probablemente te esté yendo bien, pero tu salud, tus relaciones y tu disfrute de la vida no está dando. Eso quiere decir que ese no es el camino. O sea que, ¿qué creencias? Vamos aquí a hacer entonces el análisis de esta cita, de este pedazo de la cita. ¿Qué creencias ahí detectaste en mí? Pues creer que la vida es para luchar, que la única forma de conseguir las cosas es trabajando duro y que tienes que esforzarte mucho para conseguir. Y esas creencias son totalmente falsas. ¿Cómo hago entonces si tengo que trabajar? ¿Cómo hago para disfrutar el tiempo? ¿Cómo hago para ver a mi familia? ¿Cómo hago para jugar con mis niños? ¿Y cómo hago si no tengo tiempo? Exactamente. Entonces, ¿qué necesitas? Tiempo. Tiempo. Haciendo lo que estás haciendo, ¿vas a conseguir ese tiempo que quieres? No. No. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos hacer un cambio. Pero es que si dejo de trabajar, entonces, ¿quién pero va yo a...? no estoy diciendo que dejes de trabajar. Necesitas buscar un trabajo diferente. Un trabajo que te permita tener esa calidad de vida. Pero en ese momento crees que tienes que trabajar así, a costa de todo, y la vida te está diciendo, este no es el camino. Ahora, ¿qué necesita hacer uno? Buscar otro camino. Pero necesitas dejar de pensar que la vida es una lucha y que necesitas es luchar para servir y trabajar. Te doy un ejemplo. Piensa en alguien que es muy millonario. Sí. Dime un nombre. Tony Robbins. Tony Robbins. Perfecto. Entonces, digamos, es un gran coach, ¿cierto? Él trabaja todos los días luchando de 8 de la mañana a 10 de la noche para conseguir el dinero que tiene. No, No. ¿Cuántas veces al año trabaja él? pocas. Él hace 3 o 4 talleres y hace algunos webinars en internet y ya. ¿Y cuánto gana más que nosotros? Entonces él trabaja mucho menos y gana mucho más. Tiene tiempo para su familia, para hacer ejercicio, para viajar por el mundo. Entonces eso nos está demostrando que para nosotros lograr un resultado, es más, un muchísimo mejor resultado, no hay que luchar ni hay que trabajar tanto. ¿Por qué le paga también la vida a él? Por el servicio que presta. Entonces no es el tiempo que tú inviertes en luchando para trabajar, sino la cantidad de servicio que tú le prestas al mundo. Entonces él en un evento le sirve a miles de personas y por eso le paga la vida. Entonces cuando nosotros queremos hacer un cambio y encontrar calidad de vida, calidad de tiempo y poder compartir y tener tiempo para nosotros, necesitamos hacer un cambio. Entonces, ¿en qué consiste ese cambio? En saber cómo sirvo a más personas o cómo sirvo mejor
pero solamente hasta el punto en donde yo tenga buenos resultados en mi vida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No pienses, ni hagas nada, ni estés en ningún lugar, ni en una relación que no traiga paz, abundancia, salud, armonía, prosperidad a tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un error. ¿Sí? Si no trae los 5 resultados de la felicidad, las peras que hemos hablado aquí en algún momento, entonces estás equivocado. Así fallé una. Así fallé una. O sea, ¿de qué te sirve tener todo menos salud, por ejemplo? De nada. O tener todo y tus hijos abandonados. O tener todo y no tener a fin de mes cómo pagar el arriendo o el colegio de los niños. Entonces los resultados deben ser todos. Y ahí es donde viene la reflexión que uno necesita hacer con el auto-coaching. ¿Qué resultado tengo en la vida? ¿Por qué tengo ese resultado? ¿Cierto? O sea, ¿por qué no tengo tiempo para mis hijos? Porque estoy trabajando. ¿Y por qué estoy trabajando así? Porque es que yo creo que la vida es para luchar y que aquí así hay que hacerlo. Te voy a dar uno muy típico de alguien que llegó a mi consulta, un amigo. ¿Cuál es su resultado? No tengo dinero. ¿Por qué no tienes dinero? Porque no encuentro trabajo. Entonces yo le dije, ¿cómo que no encuentras trabajo? Le pasé el periódico y le dije, encuentro un trabajo ahí. Entonces él miró y marcó 2 en su profesión. Llevaba un año pasando hojas de vida. Entonces, ¿cuál era su creencia? Que él tenía que encontrar trabajo en su profesión. Y si no era en su profesión, entonces él no podía trabajar. Entonces, cualquier cosa que le ofrecían, en ventas, en cualquier otra cosa, no, porque es que yo solo puedo trabajar en lo que yo estudié. ¿Y qué le estaba mostrando la vida? Que ese no era el camino. Entonces, ¿cuál era el cambio que él necesitaba hacer? Yo puedo trabajar en cosas diferentes a lo que estudié. Y cuando hizo ese cambio, pues se abrió la abundancia para él. Si quieres ser feliz, es tu decisión. ¿Cuáles son las preguntas mágicas del auto-coaching? ¿Cuáles son las que deben estar ahí en mi papelito en la mesita de noche? Listo. Entonces las preguntas básicas son, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cuáles son los resultados que tengo? Y después, ok, lo que pasa en el mundo no va a cambiar. O sea, si mi hijo perdió el año, si mi marido me puso los cachos, si me quebré, lo que está afuera siempre va a ser lo que está pasando. ¿Sí? Ese es mi resultado allá. Entonces la primera pregunta es, ¿a mí cómo me gustaría sentirme independientemente de esto que está pasando? ¿Cierto? Entonces, si mi hijo perdió el año, pues sentirme en paz, o sea, ya perdí el año, ¿ya qué puedo hacer? Me gustaría sentirme en paz, positivo de que algo le va a servir al niño, perfecto. ¿Eso de dónde viene? De lo que pienso. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué necesito pensar para sentirme así? Entonces, ¿qué necesito pensar ante el hecho de que el niño perdió el año? Bueno, será para bien, lo importante no es que pase el año, lo importante es que aprenda, él va a tener un gran aprendizaje de esto y eso es lo más importante, un aprendizaje para su vida y qué maravilla que lo aprenda ahorita pequeñito para que no le pase más adelante. Si yo pensara eso, me sentiría tranquilo. La siguiente pregunta es, ¿qué necesitaría hacer para tener mis 5 resultados? ¿Cuál es la acción que yo necesito emprender? Entonces, en el caso del niño, pues, ¿qué necesito hacer? Hacer una evaluación con el niño, hacer unos acuerdos, permitirle que asuma y probablemente eso es lo que necesito para tener mis resultados. Entonces, en el caso del niño, ¿qué haría que tuviéramos resultado de paz, de armonía, de prosperidad, de disfrute? Es llevarlo precisamente a evaluar qué aprendió de haber perdido el año, porque es que eso es lo importante y permitirle que él asuma, ¿cierto? Va a tener unos resultados, entonces haremos unos acuerdos con él para que él asuma el resultado, para que se pueda comprometer y esas son las acciones que me llevarían al resultado correcto. Entonces, si es el caso de mi marido que me puso los cachos, entonces, ¿cuáles son las acciones que hacen que yo esté en paz, que tenga armonía, que mi economía esté bien? Porque a veces uno impulsivamente actúa, pero no mide los resultados. Entonces siempre es evaluar, y por eso estoy en campaña de auto-coaching, evalúa antes tus resultados. Vote por Alfredo, apoye tu campaña. Vamos por la campaña de todos con auto-coaching. Ay, sí. Alfredo, y un ejercicio entonces para empezar a cambiar esa creencia, tú mismo qué haces con tu auto-coaching y con todo el trabajo que has hecho. Por ejemplo, hablemos de la creencia que tú planteaste al principio, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. ¿Qué empiezas entonces a cambiar en ti para que no tengas que reafirmar siempre esa creencia? Sí, entonces, perfecto. Entonces a mí primero, ¿cómo me gustaría sentirme cuando empiezo una relación con un hombre en este caso?
Entonces me gustaría sentirme tranquila, confiada, ¿cierto? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué tendría que pensar de las relaciones y de los hombres para sentirme así? Pues que los hombres son maravillosos, que la vida me da un compañero, que a mí se me acercan personas respetuosas, que si alguno se acerca con esa intención, pues tiene el derecho de ser feliz, pero yo no tengo por qué compartir con ellos. Y sí hay personas y hombres maravillosos con quienes compartir. Porque además, fíjate que la vida busca verificar si mi creencia es verdad o no. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Y qué resultados tengo con esa creencia? Y la vida viene y me presenta las situaciones que confrontan mi creencia para que yo verifique el resultado, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, como el efecto secundario maravilloso, es que cuando tú aprendes lo que tienes que aprender de esa situación, que cambiaste la forma de pensar, sentir y actuar, la vida ya no tiene que poner esas situaciones para que aprendas, porque avanzaste. Entonces, si aprendiste lo que este curso tenía que enseñarte, que es cambiar la forma de pensar, sentir y actuar para tener mejores resultados, entonces el profesor ya no lo necesitas. Wow. Y cambias a una nueva realidad. El caso del trabajo, ¿cierto? Entonces, si dejaste de pensar que el trabajo es una lucha y te abres a otras posibilidades, puedes pasar a un nuevo trabajo que sí te dé tiempo, armonía, o a una nueva relación, o una nueva relación con tu hijo en el caso que planteamos. Ay, Alfredo, me encantó el ejercicio. No, tenemos genial. que seguir haciéndolos porque es que de verdad que así se acelera mucho más el proceso de aprendizaje y que cada uno sea su propio maestro, sea su propio coach. Pues imagínate cuánto logramos. ¡Viva el autocoaching! Eso, voto por Alfredo, eso. Tan divino. Beso para ti, muchas gracias por estar aquí. Beso para todos. Gracias por acompañarnos y recuerden que ser feliz es una decisión. Nos quedamos haciendo aquí la campaña súper emocionados. Chao. Recuerda que